Hola, ¿qué tal? Soy Iridian Torres Agustín, de la licenciatura Ciencias de la Educación de CUDI, y hoy estoy aquí con el psicólogo. Oscar Federico, sí, la verdad, sobre. Bueno, pues hoy vamos a hacerle una pequeña entrevista de un tema que es muy, muy importante, pero antes de eso, el psicólogo nos va a contar un poquito sobre su trayectoria laboral. Ok, primero que nada estudié en la escuela Carl Rogers, es una perspectiva humanista. Dentro de ello estudié lo que es diplomado en tanatología, diplomado en, se llama teoría psicométrica, en aplicaciones de pruebas psicométricas, y también un curso sobre detección de mentiras, grafoscopía, grafología. Posteriormente estudié la maestría en psicoterapia gestal, y ahorita me encuentro estudiando el doctorado en gestal de campo. Ok, ¿nos puede contar un poquito dónde ha trabajado? Sí, claro, en algunos momentos durante la licenciatura estuve trabajando en el Hospital del Niño DIF, en la Clínica del Autismo, estuve en cuidados paliativos, igual en el Hospital del Niño DIF, estuve en el Hospital General trabajando incluso en interconsultas, ya en los pisos de intervención. También estuve trabajando en diferentes, ¿cómo decirlo? Eh, Trabajos, conceptos, es decir, dando talleres, dando cursos en diferentes escuelas, diferentes áreas, dando preparación continua, desarrollo humano, tanatología y también teoría psicométrica y terapia rogeriana. Ok, qué interesante. Bueno, el psicólogo hoy nos hablará sobre un tema que es muy delicado en esta actualidad, la cual es adolescentes y relaciones familiares. Ahora sí, empecemos con nuestra entrevista. ¿Usted sabe qué es el conflicto familiar? El conflicto familiar radica principalmente, primero deberíamos de delimitar lo que es conflicto, que son dos posturas que se contraponen, ya sea de necesidades, argumentos, apetitos, deseos, en los cuales estas dos visiones se contraponen porque no son compatibles o no se parejan. Cuando se contraponen o colisionan no significa que sea malo o sea bueno, sino simplemente es un fenómeno social en el cual se tiene que regular mi deseo con el del otro. Entonces, cuando hablamos ya de un constructo familiar, entonces hablamos de todos los elementos, llámese padres, llámese hijos o llámese incluso familia extendida, cómo es la relación y aparte, cuando son conflictos, cuáles son los temas en los cuales no se ponen de acuerdo. Ok, igual puede ser dos puntos de vista diferentes, ¿no? Totalmente. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la principal influencia de la familia en la adolescencia? Recordemos que la familia es un constructo social que va creciendo o va delimitándose conforme a la época. Si hablamos de familia de dos personas que recién se casan, estamos hablando de un primer núcleo. Cuando hablamos que estas dos personas tienen hijos, pues bueno, este núcleo se acrecenta a un núcleo paterno, padres e hijos. Y cuando ya se empiezan a extender con relaciones hacia la familia extendida o hacia estos ámbitos, pues podemos checar que las relaciones entre ellos son específicas. ¿Cuál es la función que tenemos para abordarla? Nuestra función radica en que no son familias buenas, no son familias malas, sino simplemente hay que darles opciones para que se regulen, porque al final de cuentas los conflictos no son buenos, no son malos, sino simplemente están regulando una situación en la cual no se ponen de acuerdo las partes. Ok. La siguiente es, ¿cuál es el principal conflicto que se origina entre adolescentes y padres? El principal conflicto radica más que nada en dos perspectivas, la parte del adolescente y la parte de los padres. En la parte de los padres estamos hablando sobre la crianza. Generalmente con los chiquitos, con los pequeños, estamos adaptados a trabajar con reglas, porque al final de cuentas dependen de nosotros. Ellos no saben hacerse de comer, nosotros tenemos que alimentarlos, no saben cambiarse, tenemos que... Entonces depende de nosotros y depende de nosotros también su moldeaje, tanto psíquico, tanto emocional, tanto biológico, incluso de relaciones sociales. Entonces, mediante ello, nosotros tenemos el constructo de llevarlos con reglas. La bronca es que cuando ya crecen, las reglas les ajustan, ya rompen las reglas.
Entonces, los adolescentes entran en una nueva dinámica, entran en un mundo adulto. El mundo adulto no es seguir reglas, se trata más bien de ejecutar negociaciones, derechos, obligaciones y consecuencias. ¿Qué doy, qué recibo y qué promuevo para yo obtener mi bien? Ok, y también va cambiando psicológicamente, físicamente. Y entonces recordemos ahí que la bronca va a radicar en que los padres no siempre van a tener esta claridad, van a querer seguir reglas, no los van a llevar a las negociaciones sobre derechos, obligaciones, consecuencias, y más aparte los alumnos están en una etapa específica en la cual están en la búsqueda de su propia identidad, por lo cual rompen esquemas, rompen reglas, rompen ejes para buscarse a sí mismos. Ok, la siguiente dice, ¿creen que las amistades tengan que ver con los conflictos entre adolescentes y sus familiares? Principalmente las amistades son sustentos sociales, sustentos emocionales que los sujetos, llamémoslo personas o adolescentes en este caso, están moldeándose sobre sí mismos, porque al final de cuentas, en la relación, el otro es quien nos moldea, el otro nos moldea con su mirada, nos moldea con su aceptación. Cuando los adolescentes se están separando de casa, ya no están esperando la aceptación, ya sea de felicitaciones o de reconocimiento de regaños, y entonces lo empiezan a buscar con sus demás compañeros. Por ahí entonces, entre secundaria, preparatoria, que son los niveles donde se toman más conciencia, empiezan las relaciones que pueden llegar a ser grandes y a ser favorables. Pueden afectar totalmente, pero a final de cuentas siempre alegamos al constructo de que cada quien tiene una decisión propia que, pues, bueno, que te obliguen, tú puedes decir. Ajá, y también viene eso desde casa, ¿no? Totalmente. La siguiente es, ¿cómo cambian las relaciones familiares en la adolescencia a cuando eran pequeños? Totalmente, vuelvo a repetir, hablábamos de reglas, entonces los padres totalmente están sobre los chicos, pero cuidándolos. Cuando hablamos ahora de adolescentes, estamos hablando de autonomía o movimiento propio. Entonces aquí es un desprendimiento de los padres para, pues, renunciar un poquito a lo mejor al poder, pero también a la preocupación, porque todavía no tienen las herramientas para enfrentarse como un adulto a la sociedad, y a veces quieren tornarse como pequeños para no hacer frente a sus resultados o sus propias acciones. Entonces, lo que los adultos les tienen que enseñar en concreto es enfrentar, si tienen error, resolverlos, porque a final de cuentas nos versamos mucho en lo que es las reglas, yo te castigo y ya tú me culpas por ser el castigador. Y cuando estamos hablando de negociaciones, tú solito eres el responsable de lo que obtienes y lo Ok, y es donde comienzan los conflictos. total. La siguiente es, ¿sabe con qué frecuencia conviven adolescentes y familiares? O en este caso, con sus padres. Ok. Mm, Aquí es importante delimitarlo porque generalmente estamos hablando de este constructo social y económico. Entonces, estamos hablando de, digamos, de una escuela técnica en general abierta al público. Entonces, estamos hablando de un nivel social económico en los cuales los padres generalmente trabajan más de 8 horas, o están casi prácticamente un padre trabajando todo el día, tenemos muchos poblaciones que tienen padres que son traileros o que van a Estados Unidos, y las madres se quedan aquí a trabajar, están todo el día afuera, y entonces como que diremos de 4 o 5 horas en concreto que estén físicamente en las tardes, pues sería bastante. Entonces hay mucho abandono de parte. Ok. Cuando se genera un conflicto, ¿sabe cómo lo resuelve la mayoría de los adolescentes? Los adolescentes, pues siempre los resuelven con errores o los resuelven probando todos estos constructos o conocimientos que traen de casa, y también se les han presentado en algunas materias sociales como formación cívica y ética, etcétera. Sin embargo, cuando se enfrentan a una crisis, a algo que los limita o algo que rebasa sus habilidades y los detiene, generalmente tienden a apoyarse o en sus relaciones que son sus amigos, o a apoyarse a veces no tanto en sus adultos tutores, sino más bien en algún adulto, ya sea un maestro, psicólogo, un compañero de los del área. Generalmente son más receptivos a confianza de los adolescentes que la. Ok, esta es la última pregunta. Dice, ¿por qué los adolescentes tienen miedo a expresar sus emociones? Porque no las conocen.
Entonces, desde ahí es, pues a lo mejor ahí no es miedo, más bien es incomprensión de cómo expresar, porque no tenemos las herramientas en esta edad para primero conocer las emociones, saber qué es lo que me puede pasar, para reconocerlas incluso desde mi organismo o desde mi situación social, para poder expresarlas, o buscar el momento oportuno, una forma congruente, pensamiento, diálogo y acciones. Y en su momento también no se tienen herramientas en esta edad para evaluar al otro. O sea, si yo me desconozco, pues mucho menos voy a saber qué onda con el otro. Ok. Bueno, pues esas son todas nuestras preguntas. Y ahora, bueno, quiero agradecerle al psicólogo que tuvo el tiempo de, de la entrevista. Y ¿alguna conclusión que quiera? Bueno, siempre es importante tomar en cuenta que bajo este esquema, a lo mejor es un eje positivista que debe cuadrar a las acciones, a las conductas de un adolescente mediante perfecciones. Y a lo mejor habríamos que dar un brinco alternativo para decir, a lo mejor, por ejemplo, nuestro reglamento, nuestro acuerdo de convivencias sano y pacífico, a lo mejor y solamente esto que dice error, conclusión, tiene que ver con un parámetro que tenemos para que ellos se puedan equivocar y nosotros les podamos, lejos de castigar, enseñar a resolver. Entonces, lo que más radica en ello es dar ese brinco de alejarnos nuevamente de la situación de castigo, de crianza, de reglas y comenzar a enseñarles a dialogar, a negociar, a construir en conforme a la relación. Ok, bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias y nos vemos después.